amigos y amigas, qué gusto poder compartir con ustedes todas las mañanas. Bienvenidos a Más Cerca en este miércoles de salud. Hoy conoceremos la increíble labor y bastante complicada que se realiza en las salas de emergencia y terapia intensiva del Hospital Carlos Andrade Marín. Estas son áreas decisivas en donde en minutos son tan importantes para salvar una vida. También atención padres de familia que nos están viendo en esta mañana, les daremos consejos útiles de qué tienen que tomar en cuenta al momento de comprar una mochila para sus niños, igual en lo que respecta a los zapatos ahora que comenzaron clases. Habilitamos nuestros números de WhatsApp, en este momento va a aparecer en pantalla para que ustedes puedan mandarnos sus dudas o preguntas a los especialistas que nos visitan el día de hoy. Ya saben, está apareciendo del 09757-1631. Así comenzamos Más Cerca. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces. Las áreas de emergencia de los hospitales trabajan 24 horas al día, los 365 días del año. Pero muchas veces esta labor de rescate vital no es tomada en cuenta. Por ello es importante hablar sobre estas áreas de emergencia y terapia intensiva, y hoy tenemos a grandes invitados, grandes profesionales que nos acompañan. Nos acompañan los doctores Abel Godoy y José Guanotoazic Villamarín, además el paciente Rafael Rosero. Y empezamos contándoles un poco sobre nuestros invitados. El doctor Abel Godoy es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. También es especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva por la Universidad Central, igual del Ecuador, magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local de la Salud por la Universidad Técnica Particular de Loja, y ha realizado un diplomado en Bioética por la Universidad Católica de Chile. Ha realizado varios cursos de especialización a nivel nacional e internacional y actualmente es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín. Por otro lado, el doctor José Guanotoazic Villamarín es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, especialista en Medicina de Emergencias por la Universidad San Francisco de Quito, es PhD en una clínica de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, diploma superior en Educación en Ciencias de la Salud por la Universidad Central del Ecuador y es catedrático también de Farmacología Clínica en la Universidad Central. Ha realizado varios cursos de especialización a nivel nacional e internacional y actualmente es médico tratante de la Unidad de Emergencias de Adultos del Hospital Carlos Andrade Marín. El caso que abordaremos en esta mañana es el de Rafael Rosero, una persona de 66 años, quien es jubilado y artesano y que el 22 de julio ingresó a emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín luego de que su familia lo reportó al ECO 911 que estaba inconsciente en su domicilio y luego de haber convulsionado. En poco tiempo él fue transferido a la unidad de terapia intensiva por un cuadro clínico y en esta área fue muy bien atendido y el día de hoy nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Qué gusto tener este tipo de conversaciones porque es importante que el público que nos ve cada mañana también entienda sobre la terapia intensiva, entienda sobre los servicios de emergencia. Entonces, quisiéramos empezar abordando esta mañana, doctor José, si nos puede contar y explicar qué significa el área de emergencias, porque muchas veces la confundimos. ¿Cómo no? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. En primer lugar, decir que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín es un hospital de tercer nivel y por lo tanto cuenta con una unidad de emergencias que está diseñado para el diagnóstico y para el tratamiento, así como para la estabilización de pacientes de prioridad 1 y 2. Y particularmente, ¿qué es lo que significa esto? Significa que son pacientes de alta complejidad. Esto es además una necesidad de un mensaje a la comunidad, porque muchas veces considera que ciertas condiciones menores son emergencias vitales, las cuales no son así, y por lo tanto es necesario explicar que las prioridades 1 y 2 permiten salvar la vida de pacientes que tienen complejidades severas, altas complejidades, y que esto a su vez les da la oportunidad de ser atendidos de forma adecuada. Claro que sí, es decir, que nosotros podemos congestionar los hospitales al momento que vamos, por ejemplo, me invento una gripe y quiero que me atiendan en emergencia ese rato, cuando puede ser que hay una persona que está grave y que necesita la atención ese momento, si no podría morir. Exactamente, esto es justamente lo que se debe entender. El hospital de tercer nivel es un hospital de alta complejidad, el cual requiere atender a pacientes severamente enfermos.
Y entonces nosotros tenemos ciertas clasificaciones, las cuales están guiadas, determinadas por guías internacionales. Por ejemplo, el triaje Manchester es uno de estos ejemplos en los cuales la prioridad 1, 2 y 3 son pacientes que tienen riesgo de vida en esos momentos, y cuando la gente acude al hospital, a la unidad de emergencias por condiciones básicas como usted lo ha mencionado, diarreas, infecciones respiratorias altas, no complicadas, congestionan el servicio e impiden que la atención sea adecuada para los pacientes que realmente deben ser atendidos en estas unidades. Si gusta, más adelante puedo presentar unos números que es muy importante para que la gente tenga más o menos una idea de lo que está sucediendo. Por supuesto que sí. Por otro lado, el doctor Godoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos saber la importancia de que un hospital, un centro hospitalario, una clínica donde se realizan intervenciones cuente con una unidad de terapia intensiva. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, cuidados intensivos es una unidad donde nosotros resolvemos estados que pueden llevar a la muerte a un paciente. La unidad de cuidados intensivos realmente da soporte para que se pueda desarrollar un sinnúmero de procedimientos dentro de una institución, y nosotros, el Hospital Andrade Marín, como una unidad de tercer nivel, tenemos una cartera muy compleja, ¿no? Hacemos la recepción de pacientes post-trasplantes, pacientes después de cirugías cardíacas, pacientes con problemas neurológicos graves y pacientes en situaciones extremas. Entonces la terapia intensiva brinda esa oportunidad de mejorar su condición durante su estado crítico en el que se encuentra el paciente. El Hospital Andrade Marín cuenta con 35 camas de hospitalización para cuidados intensivos adultos, 7 camas para cuidados intensivos pediátricos y camas en emergencia también para que se desarrolle esta especialidad. Perfecto. También es muy importante que las personas entiendan que muchas veces cuando una persona está en terapia intensiva no puede pasarse a visitar. Y eso puede generar molestias en los familiares, y vemos que sí existe de parte de nosotros como visitantes, como familiares, el hecho de que queremos entrar, de que queremos ir de 5 en 5, de que queremos llevarle flores o cosas así. ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente? Sí, la terapia intensiva es un sitio donde tantas de estas sensaciones confluyen, ¿no? Y la ansiedad de las personas viendo a su familiar allí, pues es justificada. Sin embargo, nosotros como terapia intensiva nos estamos acercando cada vez más, mejorando la comunicación y el acercamiento del familiar acá. Obviamente todos no pueden estar al mismo tiempo con su familiar querido, pero nosotros hacemos un horario extendido para que ellos puedan estar. Los que en algún momento tienen que padecer van a entender que sí vamos a poder darle la oportunidad de que participen junto a su familia en los cuidados, pero de forma programada, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el núcleo familiar es el que nosotros priorizamos. Los amigos, los tíos, ellos pues tal vez no estarán en ese momento dentro de la unidad, cerca, pero el núcleo familiar sí participará. Rafael, gracias por acompañarnos, y qué bueno que nos acompañe luego de lo que hemos escuchado que tuvo que padecer. ¿Cómo fue su caso? ¿Qué es lo que sucedió? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación para poderles contar algo de lo que me ha sucedido. Bueno, yo estaba haciendo mi vida normal. En la noche estaba cambiando mis plantas, cambiando de macetero. Hasta ahí es lo que yo me acuerdo. ¿Ya no se acuerda más? No sé nada más de lo que ha sucedido hasta cuando desperté en la unión de servicios intensivos. Entonces, después sé que estoy aquí y la maravilla de atención que tuve ahí. Entonces, eso es lo que le podría decir por el momento. Si usted me pregunta algo más después de los doctores, estoy listo para contestar. Claro. Doctor, en el caso, por ejemplo, de Rafael, que es una persona que llegó inconsciente, que no tenía reacción ante los estímulos, ¿cuál es el procedimiento de parte de emergencias para este tipo de pacientes?
Claro que sí. Entonces, él es una clara muestra, por ejemplo, de la prioridad alta que requiere una atención de forma inmediata. Fue trasladado por los servicios prehospitalarios al Hospital Carlos Andrade Marín en estado de inconsciencia. Esto es entonces una condición alarmante que pone en expectativa a todos los médicos que ahí laboramos. Una vez que el paciente llega al servicio de emergencias, es evaluado inmediatamente en el área de triaje y pasa él sin esperar ningún tipo de turno hasta el área de cuidados críticos del servicio de emergencia, en donde que es evaluado de forma inmediata y ahí se toman las medidas necesarias, que es lo que se hizo con el señor, hasta poder determinar cuál era la condición, cuál era la enfermedad que él estaba padeciendo. Él fue atendido en el área de emergencia y claro, en esos casos él, por ejemplo, es considerado una prioridad 2 según nuestro sistema de triaje y requiere una atención inmediata porque tiene un alto riesgo de perder la vida. Y esto es lo que se hizo con él. Entonces fue atendido de forma oportuna, se realizaron todas las medidas terapéuticas y posteriormente conjuntamente con los otros servicios, porque hay que entender que emergencia es un servicio que trabaja de forma interdisciplinaria con muchas otras especialidades. Fue evaluado por la unidad de terapia intensiva y posteriormente se trasladó hasta esa unidad en donde él posteriormente pudo recuperarse y está aquí para contarnos esta parte de su vida, ¿no? Y nos alegra muchísimo que nos acompañen esta mañana, déjeme decirle. En este sentido, qué complicado el poder abordar a un paciente que no tiene conciencia, porque cuando tú estás despierto puedes decir, me duele aquí, me siento mal, estoy mareado. ¿Cómo empieza a actuar terapia intensiva al momento que es trasladado de emergencias hacia ya la unidad de cuidados intensivos? Bueno, la enfermedad que Rafael tuvo, es decir, las enfermedades neurológicas son la cartera de servicio de un hospital de tercer nivel. Entonces, él es uno de los pacientes a los que nosotros tenemos como prioridad. Porque finalmente, terapia intensiva lo que hace es ayudar mientras se resuelve su problema a que no se complique más. Nosotros lo que hacemos al paciente es ayudar a soportar las funciones que las ha perdido y protegerlos hasta cuando pase esa fase tan aguda que puede tardar varios días, ¿no? Entonces los soportes vitales son los que normalmente nosotros administramos allí. Y este tipo de patología también requiere un sinnúmero de procedimientos y exámenes complejos que el hospital dispone. Inclusive los subespecialistas también tienen que estar pendientes de él. Por eso cuando un paciente en emergencia llega con esta alerta, ya se genera un código en el hospital. Tenemos el código ictus, el código de hemorragias oranoideas, el código de enfermedades neurológicas. Y ya sabemos que es un paciente que debemos nosotros tenerle la disponibilidad para poderlo atender. Entonces, él fue uno de ellos, de los sinnúmeros que ingresan, patología neurológica grave y que se beneficia de toda la tecnología que tenemos en el hospital. Perfecto, doctor. Cuando hablamos que le ayudamos en toda la parte de soportar la vida, ¿de qué procedimientos hablamos? Bueno, cuando uno pierde la conciencia, tiene imposibilidad para mantener su función respiratoria y tenemos que conectarle un equipo que le suple la función respiratoria. Es un ventilador que hace eso, que mientras él mantenga su estado de conciencia deprimida, el equipo reemplaza esa funcionalidad. Como el sistema nervioso está muy inflamado, tenemos que aplicar medicación de sedantes para que él pueda estar tranquilo, relajado, mientras se desinflama o pasa el proceso que lo lleva allí. Y obviamente, mientras tanto, nosotros proporcionamos ese confort que necesita cualquier persona en ese estado y que no tenga dolor, que no tenga ansiedad y que inclusive no recuerde cómo pasó todo ese trajinar hasta cuando obviamente ya está fuera de peligro. El trauma que hay luego de sufrir algo de esto, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido su evolución? Bueno, primero quiero agradecer a todos los que me atendieron ahí, comenzando por enfermeras, doctores. Muchas gracias por salvarme la vida. Resulta que ahí me sentí, cuando ya tuve conciencia, despertar dónde estoy y pues encontrarme en esa unidad que me supieron decir ese momento. Para mí era algo raro, pero
doy gracias a los médicos que me atendieron y que me salvaron la vida. Ahora me siento perfecto. Y después de una complicación tan grave que me cuentan que ha sido. Entonces, estoy feliz de volver poco a poco a realizar mis actividades normales. Debo cuidarme, debo seguir los pasos que me han dado, seguir una alimentación, una dieta buena y olvidarme de ejercicios fuertes como yo hacía, como trotar, participar en competencias. Entonces, pues, me dijo que eso tengo que ser mesurado y volver a empezar como que a caminar. Poco a poco. Poco a poco. Y que me olvide ya de ejercicios extremos. Y gracias, pues, al hospital. Y quisiera invitarles a todos los afiliados que tengamos confianza en nuestro hospital, que tengamos confianza en la seguridad social. Mire, todo esto que estoy pasando a mí, nunca lo pensé, pero después entiendo que tenemos unos especialistas de calidad. Muchas gracias, y eso les quiero contar. Especialistas de calidad, tecnología, la infraestructura, y también mencionar que un hecho de estos en la parte privada puede resultar sumamente costoso, porque si no me equivoco, si no me deja equivocarme en la cifra, aproximadamente te puede llegar a costar cada día en terapia intensiva $1,700 aproximadamente. Por supuesto. Esos valores son los que incurrirías si tú no tienes, obviamente, el acceso a la seguridad social, en este caso, ¿no? Nosotros, obviamente, hacemos un sinnúmero de procedimientos que le resultaría a cualquier persona muy costosos y difíciles de acceder, ¿no? Nuestro sistema está preparado para eso. Tenemos realmente buen equipamiento, más de 250 personas trabajando continuamente en la unidad de cuidados intensivos y la misma cantidad en emergencia. Lo que obviamente a veces necesitamos es que la ciudadanía entienda, ¿no?, que aquí está para resolverse lo más grave, ¿sí? Y para eso estamos. Perfecto. Por parte de, justamente de emergencias, ¿qué recomendación se puede dar a las personas que nos están viendo en casa al momento de acudir a un hospital por una emergencia? Exactamente. Y entonces yo quería mostrarles, y no sé si puedo mostrar en... ¿A qué cámara lo puede hacer? En la cámara. A esta cámara de acá. Aquí. Por ejemplo, ahí podemos nosotros ver cómo las cifras todavía siguen siendo bastante altas que acuden a emergencias por condiciones menores, y podemos nosotros ver cómo en el año 2018 hemos visto aproximadamente una cifra de 35,000 pacientes que requerían atención en primero y segundo, en cuarto y en quinto nivel. Y entonces esta es una condición particular que quisiera yo hacer notar a la población y que quisiera que la gente entienda que habitualmente nosotros necesitamos que acudan al Hospital Carlos Andrade Marín bajo el contexto de una enfermedad grave. Cuando tienen enfermedades simples, como ya se había mencionado anteriormente, gastroenteritis, infecciones respiratorias, están una cantidad enorme de servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de hospitales del segundo nivel, como el IE San Francisco, como el IE Sur, y adicionalmente muchos otros dispensarios que están distribuidos en la ciudad, en donde pueden acudir para que puedan ser atendidos de forma adecuada. Y como ya se ha mencionado en esta experiencia personal, las atenciones fundamentalmente de alta complejidad están diseñadas para que se pueda dar una mejor atención, más oportuna, y que se pueda tener mejores resultados. Eso es. Doctor, justamente hablando de qué es emergencia y que no nos puede dar unos tips, porque como padres, como madres, cuando vemos un familiar, cuando vemos un hijo enfermo, realmente nos estresamos muchísimo. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos ver en ese paciente para decir, ok, esto debemos ir al hospital Carlos Andrade Marín o no? Esto debemos ir tal vez a un médico general para que lo revise y luego vaya un especialista. Ok. Las enfermedades particularmente que provocan riesgo vital tienen alteraciones, como ya se había mencionado, componentes neurológicos. Entonces, una pérdida de conciencia, crisis convulsivas son eventualidades que requieren si la persona se desmaya. Si la persona se desmaya. Esto es una condición necesaria que el familiar, el paciente sea llevado a un hospital de alta complejidad, de tercer nivel,
Hay que tomar en consideración también que el 911 es un elemento que nos puede ayudar de forma muy útil para que se pueda determinar estas condiciones. Pero, ¿cuáles son condiciones leves? Hemos mencionado ya dolor de cabeza que sea recurrente, que no sea muy intenso, problemas gastrointestinales, problemas de infecciones respiratorias, que lastimosamente siguen siendo todavía un porcentaje altísimo de las atenciones que se tienen en el Hospital Carlos Andrade Marín y que muchas veces las personas no ayudan comprendiendo estas condiciones particulares que luego tienen que ser derivadas a otras unidades de menor complejidad, pero que finalmente quitan tiempo, incurren en un gasto incrementado de recursos al hospital y que deberemos tener mayor conciencia para que el servicio sea dado de mejor manera. El óptimo, claro que sí. Doctor Godoy, ¿alguna recomendación que se quiera dar a las personas que nos están viendo en casa, si es que tienen un familiar tal vez en terapia intensiva, o entender que la terapia intensiva no quiere decir que la persona va a fallecer, sino que se le está dando el cuidado requerido, que es mucho más fuerte que si estaría en un piso? Sí, bueno, en la terapia intensiva es eso lo que estamos buscando, ¿no? Recuperar tu salud. Hay pacientes que agudamente llegan y prácticamente después del proceso recuperan su condición previa o que quedan con secuelas muy discretas. Pero hay un número también de pacientes que van a fallecer a la terapia intensiva porque ya son pacientes que crónicamente han ido deteriorándose y terminan llegando así. En cualquiera de los casos, nosotros en la terapia intensiva tenemos la obligación de atender también el núcleo familiar. Entonces, mi recomendación para la familia es que mantenga la calma, que la terapia intensiva, cierto es que es un momento de situación muy difícil y extrema, pero sin embargo es un sitio donde nosotros vamos a hacer lo correcto. Tiene que confiar en el equipo que le está atendiendo, el equipo le va siempre a proporcionar la información que requiere y si aún así tiene dudas, hay que volverlo a preguntar. Estamos obviamente dispuestos siempre a entregarle la información que requiere. Lo segundo es que, como les decía, en la terapia intensiva ahora estamos un poco más humanizando la atención, es decir, permitiendo a los cuidadores de los pacientes, a los que pasan siempre con sus familiares en casa, a los que le conocen mejor, a los que le atienden todo el tiempo, a que ellos también participen de la atención del familiar dentro de la unidad. Ahí hay muchas cosas por hacer que no son médicas. Hay que cuidarlo, hay que asearlo, hay que darle de comer cuando ya está en esas condiciones y ahí les permitimos a ellos que estén con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Godoy. Igual, doctor José, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Rafael, nos alegramos muchísimo que haya podido venir en este día y le deseamos el mayor de los éxitos y que se siga recuperando de la mejor manera. Muchas gracias. También quería decir algo más, ¿no? Que cuando uno ya despierta, y qué bonito ver el apoyo de la familia para poderse recuperar. Entonces yo pienso que eso es muy fundamental, tenerles al lado y sentirse que volvió a nacer. Qué bien, el apoyo de la familia siempre es muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Conocemos un poquito más de cerca el gran trabajo que se realiza en el Hospital Carlos Andrade Marín, así que confíe, como nos decía Rafael, en el seguro, tome las precauciones, siga los procedimientos para que la atención sea buena para todos aquellos que lo necesitan.